Buen día a todos. El día de hoy, Esmeralda, Samuel, Nancy, mi persona, Marianela, vamos a presentarles 3 estrategias para trabajar el área de personal social en el nivel primaria. Para ello, va a continuar mi compañera explicando su estrategia, considerando las capacidades, competencias y desempeños que ha tenido en cuenta para elaborar esa estrategia. Así también va a incluir las evidencias y resultados de cada estrategia para poder conocer la efectividad que se tiene cuando aplicamos en el aula. De esa manera, doy pase a mi compañera para que pueda explicar la primera estrategia. Adelante, compañera. A ver, voy a presentarles la estrategia número uno, que lleva por título Los billetes y monedas, ¿no? Bueno, consiste en diseñar una situación problemática, o sea, que el maestro diseñe una situación problemática para los niños, ¿no? De acuerdo a su contexto, ¿no? Ya que esta estrategia requiere de la numeración, ¿no? Y además de algunas operaciones matemáticas. La estrategia es que los estudiantes puedan usar los billetes y las monedas que nosotros utilizamos aquí en el Perú. Y luego es que ellos puedan hacer compras en un espacio determinado, puede ser en el colegio o también en este caso en el aula, ¿no? Para ello es importante también adecuar una tiendita dentro del aula, puede ser en el pupitre del profesor o en alguna mesita de los estudiantes o hacer grupos donde ellos puedan fortalecer esa competencia, ¿no? En la que los vendedores y los compradores sean los mismos estudiantes, ¿no? Y su objetivo es que los estudiantes puedan sumar y restar, ¿no? Así fortalecer su competencia matemática en los distintos ámbitos de la vida real, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros damos vuelto o cuando compramos y nos dan nuestro vuelto, o cuando vendemos y también podemos dar vuelto, o también sumamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Eso sería, ¿no? A ver, en el siguiente tengo una actividad que yo desarrollé con los estudiantes, bueno, casi en los primeros meses, ¿no? Esta actividad lo desarrollé con tercer grado de primaria, bueno, en el área de matemática, ¿no? Y la actividad se llamaba Uso monedas y billetes para comprar alimentos nutritivos, ¿no? Y la competencia era resuelve problemas de cantidad, ¿no? La capacidad era usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. El desempeño era expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico al resolver problemas matemáticos haciendo uso de monedas y billetes, ¿no? Además, emplea estrategias propias para resolver problemas que demanda el uso de monedas y billetes, ¿no? El propósito en esta actividad ha sido hacer un uso adecuado de las monedas y los billetes para comprar alimentos nutritivos en el mercado de nuestro barrio, ¿no? Finalmente, en esta evidencia puedo presentarles algunas fotografías, solo una fotografía que yo hice, bueno, en que, por ejemplo, en el primer momento yo les expliqué la clase a los chicos cómo era la estrategia, ¿no? Y después de eso ellos pudieron anotar en su cuaderno y pude un poco interactuar con ellos, ¿no? Donde ellos están trabajando de manera individual primeramente, ¿no? Haciendo con unos ejercicios que yo les había dado, dando el vuelto, ¿no? Más o menos adecuando qué precios han comprado, qué alimentos han comprado, y de acuerdo a eso, dando un vuelto o también pagando, ¿no? Ellos mismos hicieron eso personalmente. Luego se pasó a hacer lo del grupal, ¿no? Bueno, un modelo de la estrategia había presentado que podría ser en el aula, así como vemos en la imagen, ¿no? Se pueden poner diferentes frutas, en este caso, ¿no? O también algunos alimentos que demanden también
en el mercado local o que consumen los propios estudiantes, ¿no? Bueno, como la segunda estrategia tenemos contar historias. Bueno, esta estrategia de contar historias consiste en contar historias usando elementos provocadores que generen su interés en el estudiante. Pueden involucrarse a los padres, abuelos, familiares y que ellos pues no aprovechen los momentos para que puedan contar cuentos, historias o anécdotas que pasó dentro de su familia, quizás, ¿no? Para contar estos cuentos, historias, anécdotas, se pueden utilizar imágenes, videos o materiales didácticos o concretos para que de esa manera se esté generando un interés mayor en el estudiante. Por ejemplo, en mi sesión de reforzamiento yo utilicé los cuentacuentos con piedras para poder realizar mi sesión, ¿no? Utilicé el material de cuentacuentos para que despierte interés en los estudiantes y de esa manera ellos también estén más atentos a la clase y más activos y participativos. Bueno, esta estrategia apliqué para los niños de 6 años a 7. El tema que llevamos para aplicar esta estrategia fue escribimos las letras del abecedario y la actividad fue identificamos las letras del abecedario a través del cuento. El cuento era titulado Las letras del abecedario. Como ya mencioné, para esta sesión utilicé la estrategia del cuentacuentos con piedras. La competencia del área de comunicación fue lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, ya que a través del cuento que se contó se les pidió a los estudiantes que escribieran oraciones o un cortito cuento utilizando las palabras del abecedario. Esta competencia del área de comunicación está relacionada con la competencia del área de personal social, donde dice convive y participa democráticamente. A través del material concreto que se utilizó del cuentacuentos con piedras, se creó varios cuentos como por ejemplo, ¿no? Hablar un poco de la historia quizás de su pueblo o relacionarlo con la convivencia que tienen ellos dentro de su familia. Yo personalmente considero que esa estrategia del material cuentacuentos con piedras me sirvió bastante, ya que a través de ello los estudiantes pudieron crear también cada uno de ellos sus propios cuentos. Los criterios de evaluación fueron dos: identifica información en textos narrativos relacionados con el abecedario y escribe letras del abecedario en mayúscula y minúscula. Como ya mencionaba, en donde se menciona escribe letras del abecedario en mayúscula y minúscula, pues también se le mostró un video. Entonces, a partir del video es que se le pidió a los estudiantes que escribieran los abecedarios, ¿no? Tanto en mayúscula y minúscula. Y vuelvo a repetir, también escribieron un pequeño cuento utilizando las letras del abecedario. Eso sería todo. Gracias. Ya, como tercera estrategia tenemos los relatos inacabados. ¿Qué son los relatos inacabados? Bueno, esta estrategia consiste en que se puede hacer una oración, ya sea inventada, también puede ser una noticia, pero que no se cuenta al final. ¿Cuál es el objetivo? Trata de que los estudiantes den un final. Para ello ellos tienen que inventar, suponer, dar hipótesis. De esa manera puedan dar una unidad a la historia, ¿no? Ahí podemos motivar a la creación, la creatividad, el imaginario, el supuesto que ellos tienen o también conocer qué saberes previos tienen ellos. Bueno, estas narraciones que no tienen final pueden ser cuentos, historias, también como dije, noticias periodísticas o que el docente puede proponer a los estudiantes en ese momento. Un ejemplo es la historia siguiente. Bueno, esta estrategia se puso en ejecución en la experiencia 2, que tiene como título Promovemos el trabajo responsable, emprendedor y solidario, proponiendo al servicio nuestros talentos. Quiero recalcar que esta estrategia lo hice en el área de religión, pero también puede vincularse al área de personal social. Bueno, esta estrategia lo hice en la actividad 2 de la EDA 2, que tenía como contenido el séptimo mandamiento.
Así pues, la competencia que abarqué en el área de religión es que construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que son cercanas, ¿no? Y en la competencia de persona social sería convive y participa democráticamente. Los criterios que tenía esta actividad para la evaluación es que si el estudiante reconoce las faltas que hacen en contra del séptimo mandamiento que afecta a su dignidad, no solamente de él, sino de un hombre en el trabajo, y asimismo si propone acciones concretas que favorezcan el emprendimiento ético a la luz de la palabra de Dios. Así pues, ahora les voy a comentar cómo implementé esta estrategia de, de los relatos inacabados en esta experiencia, ¿no? O en esta actividad. Bueno, lo que yo hice es proponerles una historia a manera de cuento para que ellos me traten de contar qué pasaba con el personaje principal y los personajes que estaban involucrados en esta historia. Bueno, para no abarcarme mucho, la historia se basa en un personaje que tenía la manía de robar y que es descubierto por los demás y que se encuentran muy molestos. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasará con ese personaje principal y cómo crees que actuarán los demás personajes ahora que se enteraron quién estaba robando? Ahí es donde vemos que el niño va a empezar a pensar. Bueno, así vamos conociendo qué es lo que el estudiante entiende por el no robarás y cómo esto afecta a las demás personas o en este caso a los demás personajes, cuáles son esas actitudes que van a tener las otras personajes, esos sentimientos. Entonces ya con esta estrategia vamos conociendo qué valores ellos tienen, cómo conciben el concepto, por ejemplo, del no robarás, y de alguna manera van perfilando su perfil, ¿no? Su perfil, ya sea personal, ¿no? Y bueno, esta estrategia es muy buena para conocer también los saberes previos y como ya mencioné, sus actitudes, ¿no? Y valores que ellos tienen. Bueno, acá les comparto algunas imágenes donde yo implementé esta estrategia con varias aulas para ver cómo ellos se desenvolvían, ¿no? En la primera fotografía están los estudiantes de quinto grado y en la otra fotografía están los estudiantes de de segundo grado, en donde ellos en la primera fotografía están leyendo la historia. Se les da un momento donde tienen que pensar qué va a suceder después, ahora, porque la historia, como les recuerdo, está incompleta. Y finalmente ellos tratan de redactar el final de la historia desde un supuesto, ¿no? Bueno, yo lo hice en una primera parte en el aula y la otra afuera. En la primera parte les hice ver la diapositiva y en la segunda parte imprimí y les di la historia, ¿no? Y bueno, después de ahí nos pasamos a un momento de conocer qué pensaban los demás y algunos coincidían, algunos ya aumentaban más cosas. Entonces fue una comunicación donde se enriquecía, ¿no? Cada historia era un poco más detallada, lo cual también ayuda en la comunicación verbal y a expresarse mejor. Finalmente, yo considero que esta estrategia fue muy buena porque hubo bastante participación, los estudiantes estuvieron bastante animados, no se sintieron aburridos y fue muy fácil realizar esta estrategia, así que los invito a realizarla. Bien, luego de haber visto las 3 estrategias presentadas por mis compañeros, voy a presentarles los resultados de forma general. Es decir, en las 3 estrategias, de qué manera hemos podido encontrar la eficacia al aplicarlo en el aula. Podemos identificar 4 aspectos principales para lograr buenos resultados o para lograr nuestros objetivos al diseñar una estrategia. Primero tenemos la delimitación de competencias, capacidades y desempeños. Es muy importante delimitar estas características debido a que pues van a sentar bases para definir nuestros objetivos. ¿Qué es lo que queremos lograr que el estudiante desarrolle? ¿Qué desempeño vamos a ver
al aplicar esta estrategia. Cada estrategia que vamos a aplicar tiene que basarse en una competencia del área que estamos trabajando. Luego también tenemos definir criterios de evaluación. Es muy importante definir criterios de evaluación debido a que pues nos van a guiar de qué manera vamos a evaluar al estudiante, de qué manera vamos a considerar cuánto está participando el estudiante, cuánto está colaborando o cuánto está funcionando nuestra estrategia, para que así también los docentes pues puedan autoevaluarse y redefinir la estrategia que han aplicado. También tenemos brindar indicaciones claras. Es muy importante brindar indicaciones claras debido a que esto no va a distorsionar el trabajo que queremos lograr con la estrategia que estamos aplicando. Los estudiantes requieren indicaciones claras para que puedan participar de la manera que hemos planificado. Así también tenemos involucrar al estudiante, ¿no? En cada estrategia que vamos a aplicar es muy importante que el estudiante se sienta parte de su aprendizaje, que sea el estudiante quien guíe todo el proceso, quien construya el aprendizaje por medio de la estrategia que estamos aplicando. De esa manera el docente solo es una guía o una orientación que de momentos va interviniendo en el trabajo que realiza el estudiante. Bien, entonces de manera final podríamos decir que los resultados va a depender de estos cuatro aspectos principales. Así también podríamos considerar otros aspectos dependiendo de la estrategia que estamos aplicando. Y bien, de esa manera hemos terminado la exposición. Finalmente tenemos para ti un pequeño cuestionario para que nos puedas dar sugerencias y comentar sobre las estrategias que te hemos presentado para el área de personal social. He aquí el cuestionario en el siguiente enlace. Muchas gracias por su atención.